Hola, hola, mi gente seriéfila. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal, su refugio turco favorito. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que estoy segura les va a encantar y que, a juzgar por los comentarios que me han dejado, muchos estaban esperando. Vamos a meternos de lleno en ese mundo de secretos, de amores prohibidos y de confesiones que nos hacen suspirar. Si aman las series turcas tanto como yo, y si les encanta el salseo detrás de cámara tanto como a mí, entonces este es su vídeo. Así que prepárense un buen café turco, acomódense en el sofá. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Porque hoy vamos a destapar algunos nidos de amor secretos que han surgido tras declaraciones explosivas en el mundo de las telenovelas turcas. Vamos a ello. Bien, ya con la intro lista, les adelanto que hoy no solo vamos a hablar de romance en la ficción, sino de cómo ese romance ha traspasado la pantalla, generando rumores, confirmaciones y, en ocasiones, hasta un poco de drama, como nos gusta a nosotros los amantes de las series turcas. Y por supuesto, como dice el título, vamos a centrarnos en esas parejas que, tras una declaración bomba, nos han dejado a todos boquiabiertos. Así que agárrense que vamos a viajar por diferentes historias, diferentes sets de grabación y diferentes corazones. Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle un buen like al vídeo y dejar sus comentarios al final. Me encanta leerlos. Vamos a comenzar nuestro viaje con una pareja que incendió las redes sociales y que hizo que muchos dejaran de creer que el amor entre actores era solo una fantasía de la televisión. Hablamos por supuesto de la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, protagonistas de la famosísima serie Sen Kalkam, o como la conocemos en Latinoamérica, Eda y Serkan, ¿será que es amor? Esta comedia romántica, que nos robó el corazón a todos, nos presentaba una historia de amor con todas las letras, con el clásico cliché de los opuestos que se atraen, pero con un toque turco que la hacía irresistible. Hande interpretaba a la soñadora Eda, una florista con un carácter fuerte y unos sueños muy claros, y Kerem a Serkan, un arquitecto frío y calculador que parecía incapaz de sentir nada. El género de esta serie es puramente comedia romántica, con algunos toques de drama familiar y laboral, pero lo que realmente la hizo destacar fue la química palpable entre Hande y Kerem. Cada mirada, cada roce, cada escena juntos era una explosión de emociones que nos hacía creer que ese amor traspasaba la pantalla. Y así fue porque después de meses de rumores y de juegos con los fans, la pareja confirmó su relación tras el final de la primera temporada, con una declaración bomba en redes sociales que dejó a todo el mundo sin aliento. Ver esas fotos de sus vacaciones juntos, esos mensajes de amor públicos, fue como ver un episodio más de la serie, pero en la vida real. Y lo más interesante de todo es que su amor, que comenzó como una relación laboral, se convirtió en una de las relaciones más comentadas y queridas de la farándula turca. Sin duda, la realidad superó a la ficción. Y aunque su relación ya no existe, la historia que nos regalaron siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. La conexión entre ellos era innegable, tanto así que hasta hoy muchos fans esperan una reconciliación. Sen Kalkam no solo fue un éxito televisivo, sino también el escenario donde nació un amor que, aunque efímero, nos regaló momentos mágicos. Ahora, vamos a cambiar un poco de rumbo pero no de intensidad, para hablar de otra serie que, aunque quizás no generó el mismo nivel de revuelo en la vida real, sí que dejó a los espectadores enganchados a una historia de amor y odio que traspasaba la pantalla. Hablo de Aşk Memnu, o como la conocimos en Latinoamérica, Amor Prohibido. Esta telenovela, que es un clásico turco, nos presenta una trama llena de intriga, pasión y traición, con un triángulo amoroso que te dejaba sin aliento en cada episodio. Beren Saat, en el papel de la hermosa Biter, y Kıvanç Tatlıtuğ, en el papel del atractivo Belul, fueron los protagonistas de esta historia de amor prohibido que, aunque no trascendió en la vida real, nos mostró una química increíble en la pantalla. El género de Aşk Memnu es drama romántico con tintes de intriga y melodrama, y es una de las series más recordadas y aclamadas en Turquía. La trama sigue la historia de Biter, una joven y bella mujer que se casa con un hombre mucho mayor, Adnan, y como su vida da un giro inesperado al enamorarse del sobrino de su marido, Belul. La relación prohibida entre Biter y Belul es el eje central de la trama y la que nos tiene al borde del asiento en cada capítulo. La intensidad de sus encuentros, las miradas robadas y la pasión reprimida nos hacen sentir cada emoción que ellos experimentan. Y aunque Beren y Kıvanç no tuvieron una relación en la vida real, su trabajo juntos en esta serie es simplemente magistral.
La forma en que lograron transmitir la complejidad de sus personajes y la química que lograron en pantalla es lo que la convierte en una serie inolvidable. Además, es una producción que ha sido adaptada en diferentes países, lo que demuestra su impacto y su relevancia en la historia de las telenovelas. Sin duda, Aşk Memnu es un referente obligado si quieres adentrarte en el mundo de las series turcas. Y aunque no tuvimos un nido de amor secreto como el de Hande y Kerem, la pasión en la pantalla fue suficiente para que todos quedáramos cautivados. Ahora, vamos a adentrarnos en una serie que nos demostró que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y en las circunstancias más difíciles. Hablo de Erkenci o como la conocemos en Latinoamérica, Pájaro Soñador. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos transportó a un mundo de sueños, aventuras y, por supuesto, mucho amor. La historia nos presenta a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y a Can, un fotógrafo aventurero que la pone de cabeza con su forma de ser libre y apasionada. El género, como pueden imaginar, es comedia romántica, pero con un toque aventurero que la diferencia de otras producciones. La química entre Demet y Can en esta serie es innegable. Sus miradas, sus risas, sus escenas juntos hacían que muchos espectadores suspiraran por un amor así. Y aunque al principio hubo rumores de que la relación entre ellos era solo profesional, al final de la primera temporada, sus apariciones juntos fuera de las cámaras dejaron muy poco a la imaginación. Hubo declaraciones, fotos y momentos que indicaban que había algo más que amistad, aunque nunca fue una relación confirmada oficialmente. La dinámica entre los personajes era tan fresca y divertida, que era fácil dejarse llevar por la magia de la historia y del supuesto romance detrás de cámaras. Erkenci fue un éxito rotundo a nivel mundial, gracias a la historia, la producción, pero también, en gran medida, a la química que transmitían sus protagonistas. Esta serie nos demostró que el amor puede ser tan emocionante y divertido como una aventura por tierras lejanas, y que a veces, lo que sucede detrás de las cámaras puede ser igual de apasionante que lo que vemos en pantalla. Y aunque el amor entre Demet y Can no haya tenido el final feliz que muchos esperaban, su huella en el mundo de las series turcas es imborrable. Continuando con nuestra lista de amores que surgieron tras las cámaras, vamos a hablar de una pareja que, aunque su relación no fue tan pública como la de Hande y Kerem, sí que generó mucha curiosidad entre sus seguidores. Hablo de Özge Yaz y Gökberk Demirci, los protagonistas de la serie Yemin, o como la conocemos en español, El Juramento. Esta serie, que se caracteriza por su drama y sus giros inesperados, nos cuenta la historia de amor entre Reyhan, una joven humilde y bondadosa, y Emir, un hombre frío y distante. El género de Yemin es drama romántico con toques de melodrama y secretos familiares. Aunque la serie tiene una trama dramática, lo que más llamó la atención de los fans fue la química entre Özge y Gökberk. Sus miradas, sus gestos y la forma en que se desenvolvían juntos en las escenas hicieron que muchos sospecharan de que había algo más que una relación de trabajo. Y como suele pasar, los rumores no tardaron en confirmarse cuando se hicieron públicas algunas fotos y declaraciones que demostraban que su relación había trascendido la pantalla. Aunque su relación no fue tan mediática como otras, el hecho de que surgiera durante la grabación de una serie tan pasional como Yemin, la hace relevante para nuestro tema de hoy. Lamentablemente, como muchas relaciones en el mundo del espectáculo, la relación entre Özge y Gökberk no duró, pero su historia forma parte de este universo de amores secretos que surgen en el set. Yemin fue una serie que, aunque dramática, nos dejó una muestra de cómo la ficción a veces puede convertirse en realidad, al menos por un tiempo. Ahora, vamos a hablar de una serie que, aunque no es tan popular a nivel mundial como las anteriores, sí que tiene una base de fans muy fiel y una historia de amor que logró traspasar la pantalla. Me refiero a Kuzgun, una serie protagonizada por Burcu Biricik y Bahar Arduç. Esta producción nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que regresa a su pasado en busca de venganza y que se reencuentra con su amor de la infancia, Dila. El género de Kuzgun es una mezcla de drama, romance y acción, con una trama que te mantiene enganchado en cada capítulo. Aunque en esta serie los personajes tienen una relación compleja y conflictiva, la química entre Burcu y Bahar era muy evidente. Si bien no hubo una declaración bomba oficial como la de Hande y Kerem, se rumoreó que la pareja mantuvo una relación durante la grabación de la serie. Sus apariciones juntos fuera de cámara y la forma en que se miraban en las escenas alimentaron los rumores de un amor que había nacido en el set. Aunque su relación no fue pública y no se habló mucho de ella, es un ejemplo más de cómo la intensidad de un papel puede hacer que los sentimientos se confundan y surjan amores que traspasan la pantalla.
Kuzgun es una serie que nos muestra que incluso en las historias más oscuras y llenas de venganza, el amor siempre encuentra un camino, ya sea en la ficción o en la realidad. Y aunque no tuvimos confirmaciones oficiales, la química entre sus protagonistas hizo que muchos soñáramos con un romance en la vida real. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de nuestro viaje por los nidos de amor secretos que surgieron tras declaraciones explosivas en el mundo de las series turcas. Hemos recorrido historias de amor prohibido, romances inesperados y pasiones que trascendieron la pantalla. Hemos visto cómo la magia de la televisión a veces puede confundir la realidad y generar sentimientos reales entre los actores. Y aunque algunas de estas relaciones no tuvieron un final feliz, sus historias siempre quedarán en el corazón de los fans. Hemos hablado de la química innegable de Hande y Kerem en Senkalkapm, de la pasión prohibida de Beren y Kvan en Ask Memnu, del amor aventurero de Demet y Kan en Erkencikus, del romance dramático de Ozge y Gökberk en Yemin, y de la química misteriosa de Burku y Var en Kuzgun. Cada una de estas series, con sus propias particularidades, nos demostró que el amor en la ficción puede ser tan real como en la vida. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y conocer su opinión sobre las series turcas. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo contándome qué les parecieron las parejas de las que hablamos hoy, si conocían estas historias de amor y cuáles son sus series turcas favoritas. Y como siempre les pido que me ayuden a que el canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos seriéfilos y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Les prometo que seguiremos explorando juntos el maravilloso mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por estar aquí, y hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme.